Hola, mi querido Lalo, pues qué gusto verte, Igualmente, Víctor, compartir este espacio contigo. Lalo, para los que no sepan, fue realmente mi primer cofacilitador después de Darío, que en paz descanse. Pero estuvimos muchos años juntos trabajando, hicimos 87, 87. 91 aproximadamente, ¿no? Ahí. Sí, y bueno, pues no, pero todavía estuviste además en el instituto más años, dabas clases y esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fue para mí un gusto aventurarnos, picamos piedra, pues fuimos muy valientes en meternos en lugares como en universidades, cuando apenas el modelo empezaba a tomar una estructura, ¿no? En la Intercontinental me acuerdo, ¿no? Y Sí, Teso, que te invitaban, la Integro, Iberoamericana. Jalisco, ¿no? Ujú, Sergio, que también, sí, bueno, desgraciadamente también murió. sí. Más cosas que conseguías, ¿no? IMSS, Ericsson, ¿no? Sí, sí, que trabajamos en empresas. En la Iberoamericana, cuando Sí. trajimos a Carlos Fregman. Sí, que fue todo un rollo. Sí, sí, sí. Al mes de haber ingresado a la Ibero, tú me das el primer taller y para mí fue reencontrarme con la música, ¿no? Con la sensibilización a la música, el crecimiento personal. Me impresionó tu tianguis de instrumentos que llevaste al taller con el Darío. En 1989 yo estaba concluyendo un diplomado en terapia psicocorporal con dos terapeutas muy, muy buenos, Fernando Ortiz La Chica y Ah, José Luis Paoli. sí, sí, me acuerdo de Y, ellos. Ujú. y tú fuiste a darnos el último taller, que fue el taller de musicoterapia Fíjate, en Tapalegui, fíjate. Morelos. Cuando terminamos este taller, pues inmediatamente, por eso quiero referirlo, hicimos muy buen clic tú y yo. Y sobre todo el taller que fue donde de musicoterapia humanista, porque a partir de ahí fueron muchos años, ¿no? Mínimo unos 6 años donde o cada 15 días o cada semana hacíamos, ¿no? Sí, sí, Talleres sí. de sensibilización que lo venías haciendo ya con Darío. Lío, ¿no? Ajá. Desde el 84 hasta el 87, creo que como 13 años, 14 años, ¿no? Sí. Y entonces después Daria se fue ausentando, me fuiste invitando más a mí, yo me acerqué más a ti en el segundo taller que nos volviste a dar, ahora sí en Tapalegui, y entonces ahí Ujú, formalmente me invitaste a trabajar contigo. 87 estamos hablando, ya, híjole, ya también ya va a ser unos buenos años. Hasta ujú, que años después te encuentro en otro taller con un argentino que es Carlos Frickman, un ujú, musicoterapeuta. exacto. Voy al taller y me Sí, impacta el trabajo tuyo, que dije, ojalá la musicoterapia todavía no se daba de manera formal. Dabas tus talleres, recuerdo, con Eduardo Soto en empresas sí. y dabas esos talleres de pronto, creo que en la Ibero y así. Y bueno, yo tuve la oportunidad de tomar ese taller y fue transformador para mí. Yo llegué en 1997, Órale. Ajá, hace 28 años. ujú, Llegué a la musicoterapia, llegué al instituto sí, particularmente. ujú, eh, y fue una época en la que, bueno, de repente trabajábamos con cassettes, ¿no? O sea, sí, sí, bueno, más para sí. que se den una idea de Sí, qué sí, épocas sí. estamos hablando, ¿no? De Ajá. repente empezaba un poco este asunto de la música digital, el Ujú, CD. Aprendimos viendo trabajar a Lalo, viendo trabajar a Rosalía, eh, y a veces el cuerpo teórico metodológico era el que, pues, ¿cómo está? ¿No? O sea, más bien como, justo estaba en construcción, estaba en sí, afinación esa parte. En cuanto al desarrollo del modelo, yo creo que era un momento en donde eh, como que se hacía todo lo que el modelo y lo que el trabajo con la música puede dar y hacer. Creo que eso estaba pues suficientemente creado, pero no estaba formalizado. Y entonces más bien era ir eh, eh,
imitando, contagiándonos del trabajo con la música, con las actitudes musicoterapéuticas, con, con la escucha consciente de la música. Ujú. Eh, fue ir armando y trabajando, a veces medio dando tumbos porque a veces no encontrábamos tanto sustento, pues porque se estaba construyendo el cuerpo. Sí. Creo que no sabíamos transmitirlo, enseñarlo. Creo que no Ujú. sabíamos ni explicarlo. Solo Ujú. sabíamos que funcionaba, que era muy poderoso, Sí, que era muy sí. transformador, pero creo que no teníamos una idea muy precisa. Pues no estaba formalizado el modelo, ¿no? En realidad, el cuerpo de la metodología de la musicoterapia se construyó como 8 años después. Mm. Ya lo que era la metodología de los 7 pasos y lo que eran ya las técnicas elaboradas. Que a veces estábamos en el proceso, estabas diciendo cosas teóricas, alguien hacía una aportación y decías, espérenme, espérenme, espérenme tantito, voy a apuntar esto porque esto lo voy a sistematizar. Justo aprendimos, mi generación, las dos anteriores, a lo mejor la cuarta, la quinta, justo aprendimos desde este amor por la música, desde este amor por el acompañamiento psicoterapéutico, desde este amor por la investigación, así fue como lo fuimos aprendiendo, lo fuimos afinando y muchas de las cosas se fueron asentando incluso a partir de la propia experiencia que nosotros eh, teníamos. Yo recuerdo a la hora de diseñar el programa de lo que en aquel entonces se llamaba especialidad de musicoterapia, pues quebrarme mucho la cabeza y decir, ¿cómo se le puede hacer para transmitir esto, ¿no? Ujú. Yo creería que ese es el momento de, como de desarrollo, ¿no? En el germen, en el nacimiento de la musicoterapia. Ese fue el momento en el que me Ujú. tocó incorporarme, el Ujú. momento en el cual ya era necesario, porque creo que el modelo tenía ya la madurez suficiente para poder formalizarse, tener Ujú. sus propios términos, ¿no? Sí, Tener su propia metodología, pues como un momento de consolidación, ya, ¿no? No, sí. no era un trabajo experimental, no era ya un trabajo exploratorio, más bien era un trabajo de consolidación del modelo para poderlo presentar de manera formal, ¿no? Evidentemente, hay gentes que influyeron en mi proceso de creación, pero la musicoterapia humanista se fue creando como de una manera que surgía de pronto, surgía de adentro como algo que estaba adentro y que se estimulaba con lo que pasaba afuera, ¿no? Y así se fue creando este modelo, integrando pues técnicas, eh, por supuesto, humanistas, técnicas corporales, técnicas gestálticas y diferentes. Así se fue creando. Estábamos haciendo ejercicios y yo puse un ejercicio del niño interior y me dijiste, ando buscando gente que trabaje como tú. Ujú. Ujú. Entonces ahí se hizo un clic y yo dije, algún Sí, día igual trabajo con Víctor, ¿no? sí, sí, sí. Y así se dio. Entonces en algún momento te dije, oye, pues me encantaría formar parte de tu equipo de trabajo. Empecé yo pues a dar enfoque centrado en la persona, Ujú. entrevista, Ujú. y después pues, Víctor, pues empezamos a dar la especialidad. Sí, sí. Este, tú y yo nos fuimos, recuerdo generaciones donde tú y yo dábamos los 2 años o Sí, 2 años y medio sí, sí, sí. completitos. Nos dedicamos mucho como a la creación de un sistema, digamos que educativo para mostrarle a los alumnos. Estábamos mucho en lo académico, Y ahí que sí se juntaba eso de la complementariedad, pues la sí, creatividad de ambos y sí, la intensidad de ambos para meternos emocionalmente, ¿no? Y sí, bueno, eso era como hacer música, dos instrumentos haciendo. exacto. Fue duro para mí Mm. porque fue un proceso de integración al cuerpo que Ujú. después se va a integrar cuando ingresas con
Pierracos, más del trabajo que venía haciendo Vera con Ilse Kresmer, ¿no? Y luego el trabajo emocional, ¿no? Y como bajarme de mi frialdad emocional al trabajo emocional. Y ya conectado con la música, pues era todo un proceso, ¿no? Donde fue importante la sanación. Y a nivel de la identidad, ese ejercicio de regresión musicoterapéutico, uff, fue fuertísimo porque era meterme a la sombra, ¿no? Y pero entender también estos Sí. procesos de angustia profunda que traía. Y ya después fui a ver a mi madre para saber qué había pasado en mi nacimiento y fue un rollo también entender que estuve a punto de morir en en el nacimiento, ¿no? Y entonces como en la regresión ahí vi esta angustia, desesperación, desintegración, como esto que hablaba Groff, vida, muerte, renacimiento, ¿no? Entonces para mí fue, a ver, entender, dije, son campanas tibetanas, son ballenas, algo muy lógico en mi cabeza estaba haciendo algo, pero yo estaba viviendo un proceso de muerte, ¿eh? Un proceso de renacimiento y de angustia profunda, entonces fue sacudida y a lo largo de los años fue ir integrando, ¿no? Un proceso importante y luego ya venía yo en el desarrollo transpersonal pero académicamente y formalmente, pues, la Ibero con Ana María González lo habíamos hecho, cada quien tuvo por tu cuenta, yo por mi cuenta con el yoga, se fue dando y fue algo que fuimos instalando muy importante en la musicoterapia, ¿no? En un modelo cuerpo, alma, mente, corazón. La parte creativa que tengo, ¿no? O sea, como que, que con el tiempo me he ido dando cuenta que la puedo ir perfeccionando y y que soy muy creativo, ¿no? O sea, eh, yo empecé a desarrollar ejercicios de acuerdo a estructuras musicales, ejercicios musicales, estructuras musicales bien definidas, cómo se iban a mover en el grupo, cómo iba a ser, cómo se iba a desarrollar el ejercicio, y de la misma manera la música se estructuraba. Entonces, eso a mí me permitió ir observando, me acuerdo que luego eh, viajaba yo en el metro, iba yo como pensando, mirando a la gente, cómo sonaría esta persona que va aquí. O sea, como que empecé a darme cuenta de mi propio proceso creativo. Y eso evidentemente impactó también a nivel profesional, porque a partir de eso empecé a proponer cosas dentro del instituto, no solamente de musicoterapia, sino cosas de música, cosas de educación, y que justamente se ampliara el horizonte de la intervención musicoterapéutica humanista en la medida en que eso mismo se podía llevar a la educación, se podía llevar a la educación especial, se podía llevar a la industria, se podía llevar al deporte, a la arte terapia, ¿no? Evidentemente con sus diferencias, porque son poblaciones y objetivos diferentes, pero la base medular es la musicoterapia humanista. Es que tengo la oportunidad de trabajar en dos clínicas muy reconocidas de la Ciudad de México en adicciones. Y entonces el Órale. programa, lo que yo hacía, de verdad era, cuando yo llegaba, yo tenía un módulo, digamos, una cierta participación como terapeuta externa. Y el poder transformador de la música con la gente que estaba sufriendo con las adicciones en estas dos clínicas era ver un proceso conmovedor y transformador de ese sufrimiento en mucha luz, ¿sabes? Era como ver la posibilidad de que si la gente se entregaba, había un cambio, pero había un cambio desde la esencia, porque la gente salía transformada. Cuando terminaban su programa de 3 meses, 28 días, en fin, eran otras personas. Trabajar contigo y trabajar en la dando la especialidad es de lo que más ha transformado mi vida. ¿Sí? Los alcances que tuve con la música, los lugares a los que llegué, lo que me permitió abrir en mi corazón y mover en mis emociones de cosas muy guardadas, no lo había yo obtenido. Aprender a tocar la herida original como la toca la música.
Ujú. Que sería siempre con compasión y siempre con empatía. Ujú. Me acuerdo un taller que vivimos con una canadiense, la pedagogía de la situación, no sé. Ay, con... sí, sí, eh, sí. eh, Es una francesa canadiense, sí, sí. francesa canadiense, que fue un taller hermoso, ¿no? Hermoso, sí, sí, sí. Al final era como este trabajo con las máscaras neutras y que de Mm. alguna manera... Giselle eh, Barret. Giselle Barret, Sí, exacto, no me acordaba de ella. De sí. la Giselle Barret, que fue importantísimo, ¿no? En el trabajo de sencillo, el trabajo de las máscaras, que de alguna manera, no sé si en algún momento lo integramos para el trabajo de la cora energética, ¿no? La falsa personalidad, el lower, el higher, ¿no? Y Sí, todo sí, este sí. trabajo que en algún momento llegamos a hacer. Yo creo que trabajar contigo, Víctor. Mm, Contigo creo que hice una mancuerna donde yo me sentía muy a gusto y fluíamos muy bien. Entonces, eso es lo significativo porque no, por la riqueza que hay en ujú, eso y que además la compartes. Y sin duda experiencias eh, con la misma música, los ujú, lugares que me llevaban, ¿no? Que hay muchos ujú. recuerdos de eso. Podías entrar profundamente a la experiencia y tenía como revelaciones muy, muy poderosas.